Hoy vamos a hacer un recorrido por la vida y obra de Luis Felipe Yuyo Noé. Y ustedes me dirán, ¿por qué Noé? Porque en este momento en Buenos Aires hay un homenaje de tres galerías muy importantes a el artista argentino Luis Felipe Yuyo Noé, uno de los artistas vivos argentinos más importantes del siglo XX y del siglo XXI. ¿Cuáles son estas galerías? La Galería Jacques Martínez, que está en San Isidro, la Galería Rubers, que es la galería que lo representa en la avenida Alvear en el barrio de La Recoleta, y la Galería Gachi Prieto en la calle Uriarte en Palermo Viejo. Se aunaron estas tres galerías para hacerle un gran homenaje a Luis Felipe Yuyo Noé. Vamos a ver un poquito la vida y la obra, obviamente muy sintéticamente, pero les voy a dar las bases para que comprendan y para que disfruten más la obra de Luis Felipe Yuyo Noé. Acá las tenemos a las tres galeristas, a Clara Martínez, a Gachi Prieto y a Mariana Pobarché de Rubers, homenajeando a Yuyo Noé. Bueno, ¿por qué se llama Yuyo? Bueno, fue un sobrenombre que una tía cuando él era muy chiquito le decía Yuyito, Yuyito, y bueno, le quedó Yuyo para el resto de su vida. Él nace en Buenos Aires en 1933, un año muy importante en la historia mundial y en la historia argentina. En la historia mundial, acuérdense que en el año 33 Hitler asume como primer ministro y a partir de ahí empieza a surgir y empieza a expandirse el nazismo en Alemania, ¿no? Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, etc. En la Argentina también, en el año 30, hay un golpe militar, hay momentos muy turbulentos, así que no es un momento como el mismo Yuyo Noé dice, no era un momento muy apacible el momento que yo nací. Él nace en el centro de Buenos Aires, en pleno centro de Buenos Aires, en una casa en la calle Tucumán y Esmeralda. Siguiendo los lineamientos de su padre, estudia Derecho 3 años y medio, pero abandona. En la Facultad de Derecho conoce a su novia Nora Murphy y en el año 57 se casa con Nora Murphy. También empieza a tomar clases de pintura con Horacio Butler, un gran artista argentino, y logra hacer una primera muestra en una galería muy importante para la época, que era la Galería Whitcomb, en el año 59. Acá tenemos una foto de Yuyo Noé con Horacio Butler, su maestro, y él siempre cuenta una anécdota, que él era muy tímido y él esperaba que él vaya a ver a su primera muestra. Cuando llega Butler, mira la muestra, le dice: has hecho todo lo contrario a lo que yo te enseñé, pero creo que está dando muy buenos resultados. Bueno, esta recomendación o este mimo, ¿no?, que le hace Butler a Noé lo incentiva, ¿no?, a seguir pintando y a seguir autodidácticamente trabajando la pintura. Logra exponer en las galerías Van Riel, Bonino, galerías muy importantes para la época. Otra cosa que es importante en este momento es que él en esas muestras empieza a conocer el mundillo artístico de Buenos Aires y se hace amigo de Alberto Greco, de Rómulo Macho y de Jorge de la Vega, y los invita a compartir el taller donde él pintaba. ¿Dónde era ese taller? Era una antigua fábrica de sombreros que era del padre de Yuyo Noé y que, bueno, ya no se iba a dedicar más a hacer sombreros, entonces le ofrece a su hijo que lo use como taller. Por ejemplo, acá vemos una foto de Yuyo Noé con una máquina Singer atrás de coser, obviamente una máquina que se utilizaba para coser sombreros. Ellos van a compartir este taller, Greco, Rómulo Machó y Jorge de la Vega. Me parece interesante que ustedes sepan qué pasaba en ese momento en la pintura argentina.
El informalismo era el arte del momento. ¿Qué es el informalismo? Bueno, esto sería una clase aparte, pero la idea del informalismo es un arte que, del gesto, de la subjetividad del artista, de expresar lo que el artista siente a través de una materia. Esa materia puede ser pintura, puede ser otros elementos. Hay como una necesidad del artista de expresar lo subjetivo. Miren lo que Alberto Greco, un amigo de Yuyo Noé, va a ser un gran informalista. Miren lo que dice: creo en la forma de lo informe, es decir, todo aquello que no tiene forma, en la pintura vital, en la pintura grito, como en una gran aventura, de la que podemos salir muertos o heridos, pero jamás intactos. Esta es una obra de Greco del año 59, en paralelo a lo que estamos viendo de las primeras muestras de Yuyo Noé. ¿Cuál va a ser la primera gran obra de Noé que resuena, ¿no?, en el mundillo artístico? La serie la serie famosa, la serie Federal. Él va a hacer 13 lienzos que tienen que ver con la historia entre los unitarios y los federales, pero no como un hecho, relatando un hecho histórico, sino lo que quiere hacer es mostrarnos el clima de la época, el clima de la historia, historia llena de violencia, donde hay mucho rojo, mucha chorreadura, mucho caos, hay mucha oscuridad y hay estallidos como de luz. Obra muy importante en la vida de Luis Felipe Yuyo Noé. Podemos ver una de estas, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, que está en la calle San Juan 350, tiene algunas de estas obras de la serie Federal. Y miren lo que dice Noé: no quiero pintar ni un mengano ni un fulano, sino la relación entre ambos, o entre uno de ellos y las cosas. Me interesa el mundo de la aparición, la extracción de formas de lo informal. Es decir, en este informalismo, donde no hay personas, donde hay solo materia, van a ir surgiendo personas, menganos, fulanos, pero no en solitario, sino en relación entre ellos o las cosas o el entorno en el cual viven. No soy representativo, busco la sugerencia libre, pero siempre desde un punto de vista humano. Esto es Luis Felipe Yuyo Noé. Se hace amigo, lo invita a Alberto Greco a formar un grupo. Greco no quiere, él está plenamente convencido del informalismo. Y va a surgir en la historia del arte argentino el famoso grupo Otra Figuración o Nueva Figuración. ¿Quiénes van a ser los artistas en este grupo? Luis Felipe Yuyo Noé, Jorge de la Vega, Rómulo Machó y Ernesto Deira. Cada uno con su impronta, pero este grupo van a tener algunas particularidades que van a ir trabajando juntos. Esta es una caricatura del famoso dibujante Rep, donde los tenemos a los cuatro, como si fueran los Beatles, dejando su huella en la historia del arte argentino. ¿Qué van a tener en común? Primero, talleres conjuntos, que esto es muy importante. No es que van a hacer una obra y la van a firmar los cuatro, sino que cada uno va a tener su forma de ver el arte, pero van a trabajar en el mismo taller. Van a ir a vivir los cuatro a París juntos, van a tener una estadía compartida en París. Van a tener exposiciones individuales y grupales. Van a lograr premios en Buenos Aires, van a poder exponer en Brasil y en la Galería Bonino en Buenos Aires y en Nueva York. Gran exposiciones en el mundo y en Buenos Aires. Y la crítica del arte va a ser importantísima para legitimarlos. Desde los periódicos, por ejemplo, Manuel Mujica Lainez en La Nación o Aldo Parpagnoli, y desde las instituciones como Jorge Romero Brest, que era el director del Museo Nacional de Bellas Artes, los va a apoyar y los va a invitar a exhibir al Museo Nacional de Bellas Artes. Eran chicos, 1933, esto pasó en el 60, chicos de 28, 29, 30 años. Eran
muy jóvenes para tener tanto éxito y tanta legitimación. Para entender la obra de Yuya Noé es importantísimo que ustedes entiendan la idea de caos, que va a estar rondando en la obra de Yuya Noé permanentemente. Miren lo que dice Yuya Noé. Creo que en mi obra hay una coherencia. Siempre trabajé con el tema del caos. Ojo, que para mí caos no es desorden, sino el orden verdadero de las cosas. Cuando la gente dice, por ejemplo, hay que poner orden en el caos, es un disparate como fórmula. Esa frase les encanta a los militares y lo único que hacen es poner más desorden. El caos para Noé no va a ser, vamos a ir viendo en sus obras este concepto de caos, ¿no? Pero no va a ser la antítesis del orden, sino que las cosas son así, son caos, la vida misma es caos. Eso es lo importante. El caos va a ser el devenir, lo impredecible de la vida, lo no planeado. Y vamos a ir viendo a través de su obra esta noción de caos que es muy importante. 1962, Luis Felipe Yuya Noé está en París, ya casado, ya tiene una hija, y se le ocurre un día en la mañana hacer esta obra clave en la historia de Yuya Noé, que es Mambo, donde él parte la obra de arte en dos. Arriba vamos a tener como un gesto informalista, donde aparece como una mujer, en estos grises, una cara de una mujer, y del otro lado, en la parte inferior, va a dar vuelta el bastidor. Es decir, en la Academia de Arte es impensable mostrar el bastidor. El bastidor es un elemento sostén de la obra, pero jamás va a ser parte importante de la obra. Bueno, él va a ir en contra de lo establecido, va a dar vuelta al bastidor, va a haber pintado en otro cartón, en un cartón, una mujer enanoide y la va a pegar como un collage acá. Y va a firmar la obra, Noé, año 1962, París. De vuelta, esto tendría que estar atrás. Bueno, él lo coloca adelante. Esta obra está en Nueva York, forma parte de la colección del Museo de Arte de Houston. Lamentablemente no la podemos ver en Buenos Aires, pero es clave en la obra de Yuya Noé. Esta sí la podemos disfrutar en Buenos Aires y es parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y se llama Introducción a la Esperanza, 1963. Esta obra gana el concurso Di Tella, el Premio Nacional de Pintura, y esta obra al ganar el premio Di Tella le permite a él ir 9 meses a realizar, le pagan una beca para vivir 9 meses en Nueva York. Introducción a la esperanza. Vemos abajo, en este rectángulo, una masa indiferenciada de gente que sigue algunos carteles. De vuelta, el quiebre del material pictórico. No está solo en un lienzo, sino en varios lienzos. Esto es un caos, claramente. Por otro lado, es decir, al quebrar, como Mambo, al quebrar la obra pictórica en dos partes, en varias partes, esto él lo va a llamar visión quebrada o cuadro dividido, ¿no? Esto también va a ser parte de la noción del caos. No hay una realidad única, no hay una realidad, un solo camino, sino hay caminos alternativos, ¿no? Hay diferentes caminos, hay diferentes realidades dinámicas, hay movimientos constantes, vitales, que esto es la vida misma. Y como él siempre dice, es muy difícil mostrar esta idea de caos dinámico, vital, que va surgiendo en un plano de 2 dimensiones, como es la pintura. Volvamos a Introducción a la Esperanza. Acá tenemos esta masa indiferenciada que sigue distintos carteles. En el lado de la izquierda
Tenemos la imagen que creemos que es de Perón, y acá los invito a entrar en una página que se llama Google Art Project, que gracias a que el Museo Nacional de Bellas Artes hizo un acuerdo con Google Art y prestó los derechos para que esa obra esté dentro de esa página, nosotros vamos a poder ver esta obra mucho más cerca. Yo se los voy a compartir. Vamos a ver acá. Si ustedes entran en Google Art and Culture o Google Art Project, podemos entrar en esta obra y podemos agrandarla. Vamos a ir agrandándola, vamos a ir acercándonos. Este proyecto trabaja con megapíxeles, así que llega a un nivel de definición muy alto. Miren lo que es. Acá lo tenemos, una de las primeras pancartas, es la imagen de Perón, obviamente aludiendo, ¿no?, a las masas que siguen a políticos. Acá tenemos mujeres mano limpia, una manifestación vinculada a las mujeres. Honesto, otro tipo de alusión a otro líder político honesto. Y acá, ¿por qué? Porque este es un orador, miren lo que dice: Cristo habla en el Luna Park. Justamente en este momento, en el 63, hubo una manifestación en el Luna Park de la escuela Basilio, que sería como una escuela que obviamente estos oradores, como si fueran evangelistas, que realizaban un gran evento en el Luna Park. De vuelta, ¿no? Esta masa que sigue a un líder religioso de una religión alternativa. En ese momento que eran las escuelas Basilio. Progreso, leña. Y acá tenemos, no nos deja, campeón, el fútbol, Boca, la gente que sigue a un equipo de fútbol. Y acá tenemos bote, fuerza ciega. Estamos cegados frente a estas alternativas de liderazgo. Y tenemos esperanza, por eso la obra se llama Introducción a la Esperanza. Y de vuelta, ¿no?, estas personas surgen del informalismo, surgen de la mancha, surgen de la no forma, y el ser humano aparece tratándose de dibujar desde esta informalidad. Bueno, vamos a seguir con las otras obras de Yuyo Noé. Así que yo los invito a que vayan al Museo Nacional de Bellas Artes a ver esta obra que es fantástica. Por ejemplo, este es un autorretrato de Yuyo Noé. Cuadro dividido, visión quebrada. Hasta, miren, Noé abre una puerta que tiene un picaporte para entrar en el mundo de su autorretrato, como para entrar en su subjetividad, en su interioridad. Este es un retrato que no fue hecho por él, fue hecho por De la Vega o por Machón, no me acuerdo, pero bueno, de vuelta, ¿no?, jugando con el deber ser del arte. Este bastidor que se extiende del rectángulo de la obra, y este lienzo que sobra. ¿Cómo va a sobrar el lienzo? Es una locura. Este lienzo tendría que terminar y estar bien, y estar bien resguardado. No, sobra y lo mostramos igual. Esto es Yuyo Noé. Es fantástico. También él va a ser uno de los testigos del famoso incendio del Jockey Club en la década del 50. Él vio con sus propios ojos como una masa informe. Él a los 15 años era lo que más le gustaba hacer, ir a las marchas peronistas, no por una afinidad política, sino para ver el comportamiento de las masas. El padre era totalmente antiperonista, obviamente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo su hijo, pero él lo que le interesaba era esto, ¿no?, el manejo de masas. Y acá tenemos de vuelta un grupo de gente enardecida entrando a un club tradicional de Buenos Aires, tirando, prendiéndolo a fuego. Esto claramente es un hecho histórico, pero
él no lo va a hacer en el momento, sino unos cuantos años después, en el año 63, va a pintar aquel recuerdo que él tiene de este hecho que él fue testigo. Y acá tenemos obras emblemáticas que él vio tirar, dice, yo vi un Goya ser tirado por la ventana del Jockey Club de Buenos Aires. Y de vuelta, ¿no? La base es el informalismo, la base es el caos, ¿no? De alguna manera, y estas personas que van apareciendo y van surgiendo, que no son perfectas, que son realmente vitales y que se manifiestan de esta manera. Técnicas de visión quebrada, clave en la obra de Yuyo Noé. Mecanismos de descentramientos. No hay un foco, un punto de vista central, una perspectiva. Tenemos que ir recorriendo la obra descentralizados, defocalizados. Esto convierte la práctica artística en un salto al vacío, desafío que precipita el advenimiento del caos. Bueno, logran exponer en Río de Janeiro, esto realmente va a ser muy, muy favorable para el grupo de la nueva figuración, pero en el año 63, él con 33 años tiene una gran crisis, él dice, yo no dejé de pintar, sino que la pintura me dejó a mí. Y por unos cuantos años, por 9 años, deja de pintar. En el año 67 realiza algunas instalaciones, que es una serie de espejos, que de vuelta, ¿no? Son espejos planos, cóncavos, que uno al reflejarse ve la realidad distorsionada, fragmentada. De pronto las piernas están arriba de la cabeza, hay una deformación del ser humano, no somos tal cual nos vemos, hay otra realidad distinta a la realidad que vemos. A mí me parece muy interesante esta obra de los espejos, que no tiene nada que ver con lo visto anteriormente. Por ejemplo, el artista inglés hindú Anish Kapoor está trabajando con esta idea de la convexidad y la concavidad de los espejos, para que el espectador, clave en estas obras, porque si no hay espectador, la obra no existe, sea protagonista y tome en cuenta que puede haber otra realidad distinta a la realidad que creemos en la que estamos viviendo. Yuyo Noé deja de pintar en el 69, necesita trabajar, empieza a dar clases de dibujo, pero se le ocurre poner un bar. Y empieza a buscar socios, logra varios socios, y el nombre del bar va a ser, en la calle Reconquista, Bárbaro. Este nombre lo inventa Jorge de la Vega, que le encantaba jugar con las palabras. Él dice, bueno, puede haber sido bar o bar, así estaba el cartel afuera, o bar, baró. Bueno, mucha gente no sabía cómo se llamaba el bar, porque obviamente en realidad era bar, bárbaro, pero se repetían las dos veces bar. Bueno, todo un juego de palabras maravilloso. Este bar estaba pintado por los artistas de la nueva figuración, donde obviamente se juntaba la bohemia artística e intelectual argentina. Él empieza a psicoanalizarse, escribe, me olvidé de contarles que en el 65, y esto es importante en la vida de Noé, él va a escribir permanentemente, va a escribir un libro en el 65 que se llama Antiestética, donde él va a sentar las bases de su práctica artística. Bueno, en esta época, cuando él deja de pintar, escribe varios libros, ¿no? Este es un códice, rompecabezas sobre recontrapoder en cajón desastre. Él inventa un personaje que se llama Recontrapoder, que se casa con tierra y tiene distintas relaciones con la soledad, bueno, con distintos protagonistas. Es muy, muy, muy interesante el planteo
de esta obra, ¿no? Él estaba leyendo los códices mayas, bueno, y arma como un mito burgués, que tiene, según él, mucho de autobiográfico. Él empieza a psicoanalizarse, a hacer terapia, está muy angustiado, y en las sesiones de terapia y posteriormente dibuja, ¿no? Todo lo que se le ocurre, como los chicos en las sesiones de terapia. Miren lo que, estas son fotos mías que saqué en la muestra, porque estos dibujos de las sesiones de terapia están expuestos en la galería de Jacques Martínez. Uno insulta a quien quiere, sino quien puede. No insulta a quien quiere, sino quien puede. Bueno, en el 75 logra retornar a la pintura y se va a focalizar en la naturaleza y los mitos. Mitos que de vuelta, ¿no? Algunos va a inventar mitos relacionados a la naturaleza. La muestra que hay en Jacques Martínez en este momento, que se llama Porque pintó lo que pintó, dejó de pintar lo que no pintó y pinta ahora lo que pinta, se va a focalizar en esta época del 70. Va a haber obra que tenga que ver con estos dibujos en terapia. Toda esta pared son dibujos en terapia, y de la derecha van a ser estas primeras obras que hace en el 70, relacionadas a los mitos y la naturaleza. Por ejemplo, esto publica la Galería Jacques Martínez, Al Noé, que fue la primera obra de arte que compré. Es decir, el señor Jacques Martínez, la primera obra de arte que compra es una de la época esta de los mitos y naturaleza, creo que es esta. Por eso es muy emocionante para la Galería Jacques Martínez estar mostrando, ¿no? estas obras tan importantes para la galería. A Noé él mismo ya convertido en mito. Él al que era antes de convertirse en mito. A Noé generoso, que se une a esta idea que más que una idea es un canto para alegrar los corazones. Noé, el de la búsqueda infatigable, Dios de la creatividad, de los colores vibrantes, la línea vibrante y la imaginación vibrante. Al Noé del pensamiento mágico que se le desparrama sobre el arte, el suyo y el de los otros, a su línea que a veces dibuja y otras veces escribe. Genial. Esta es una de las obras que está en este momento en exposición en la Galería Jacques Martínez, que además tiene una colección muy interesante de artistas de la década del 70. Es una casa que está en San Isidro, muy cerca del Club Casi, que él los invito a ir a verla porque es realmente fantástica. En 1976, la Argentina ya estaba entrando en otro periodo militar, él decide irse a vivir a París con su familia, ya tiene 2 hijos, y con Nora, su mujer, Nora Murphy, y se van a instalar hasta el 87. Él va a ir y venir a Buenos Aires, pero va a vivir muchísimos años en París. Por ejemplo, esta obra, que se llama Esto no tiene nombre, obviamente haciendo alusión a lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, en el año 76. Así que, bueno, vamos a tener un Noé que va a ir y venir y va a seguir pintando, claramente va a seguir pintando. Miren esta obra del 82, Estructura para un paisaje. De vuelta, este paisaje latinoamericano que intenta surgir y de una manera en contra de la modernidad, del deber ser, cómo debe ser un paisaje, estos colores vibrantes, con mucha fuerza, con mucha vitalidad, con mucha potencia, que de alguna manera no pueden estar enmarcados en un lienzo tradicional. Se van del lienzo, hasta el bastidor está pintado. Realmente esto es Louis Philippe Goujon Noé.
Miren lo que dice él, la pintura es pensamiento sensorial que se concreta en imágenes. ¿Mm? Él está pensando, está sintiendo y esas sensaciones él las concreta en imágenes. Bueno, perdón, acá hay otro, La pérdida del paraíso, vinculados a mitos de vuelta. Acá está Adán y Eva con la famosa víbora. Claramente, y de vuelta estas obras con mucho color, siempre está presente el ser humano, en relación con otros y en relación con el contexto y las circunstancias que le tocan vivir. También la segunda galería que le hace un honor a Giulio Noé es la Galería Gachi Preto en Uriarte al 1300. Están exhibiendo obra de Noé de la última década. Está curada por Andrés Weissman, que es artista, y la muestra se llama Juego de Espejos. Miren lo que dice Weissman. Dentro del juego de los espejos, Caro en el recorrido de Giulio sus primeras emociones, en medio de una pandemia inesperada y desoladora, vamos a ver obras que podrían haber sido pintadas en cualquier momento. Estos 3 capítulos de una gesta colectiva implican la elección deliberada de trabajos en sintonía de clave que nos permiten penetrar las posturas certezas de un decir bellamente caótico. A través de lo que ha escrito y de lo que ha pintado, se revela como un buceador insolente frente a la contundencia de la vida. Obras de la última década, como por ejemplo esta, Todo marcha sobre ruedas. Y de vuelta este intento de Noé de mostrar dinamismo, de mostrar velocidad, de mostrar movimiento en un plano pictórico que es totalmente estático. Y la tercera galería que va a exponer es la galería que lo representa, es la Galería Rubers, que se va a focalizar en obra que hizo Giulio en el 2020. En este momento, él tuvo COVID, por suerte está muy bien, ya pasó, y siguió pintando en toda esta etapa de la pandemia, y la obra de Rubers se va a focalizar en el 2020, como por ejemplo esta Cara tapada. Hoy Giulio Noé tiene 87 años y nos sigue deleitando con su obra. O está Agredidos 1, y de vuelta, acuérdense, ¿no? Se sale del bastidor, no le alcanza el bastidor, sale, se expande. Acá tenemos a la gente con el famoso barbijo. Miren esta obra, les traje como un close-up de la obra para que vean este trabajo de la línea que también es muy importante en la obra de Noé. Él de pronto empieza a veces trabaja con lápices y también con Rotrings y pinta, como si tratando de marcar el devenir de la vida. Lo pongo de vuelta para que lo puedan apreciar. Es decir, en estas obras de Giulio Noé, el color y la línea no compiten como en el clasicismo y en el barroco, sino se conjugan en la obra de Luis Felipe Giulio Noé. Hay un autorretrato de él del 2020, está expuesto en Rubers. Y antes de terminar, quiero que sepan que la gran compañera de vida, ¿se acuerdan que se casaron en el 57? Es Nora Murphy. Ella murió en el año 2012, pero fue su gran compañera de toda su vida. Y creo que hablar de Giulio Noé sin hacer un pequeño homenaje a esta mujer que lo acompañó siempre, no podía dejar de faltar hablar de ella. Esta es una foto que tuve la suerte de ir al taller de Giulio Noé. Esta es una foto de su taller. Miren, tiene todos los pinceles en un autito, donde obviamente está reflejado esta idea de caos, ¿no? Y les recomiendo este libro que se llama Cuaderno de Bitácora, donde él cuenta toda su vida y todos sus procesos y todas sus etapas, sus periodos,
Es muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, y le quiero agradecer a Ragged por este espacio, les voy a mostrar un videíto que de alguna manera sintetiza esta propuesta que día a día, todavía hoy, Luis Felipe Yuyo Noé nos está ofreciendo. Cuando me despierto, yo digo, ¿y qué hago hoy? Ya no sé si bien qué es lo que, para qué lado voy a disparar, porque yo me dejo guiar un poco por lo que tengo ganas, por lo que viene, pero ahora cuando sé que me tengo que trabajar mucho, trabajo mucho y me concentro. Soy un poco hijo del rigor. Y por ahí simplemente no hago nada. Por ahí me tiro en la cama a leer. Este es mi sistema desordenado de organización del trabajo. Pertenezco a una generación donde las vanguardias ya estaban, como yo llamo, estaban terminando su striptease. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Entre tanto, a mí me interesaba otra cosa. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es decir, más el despelote. En un momento sentí como que estaba contrapido. Mi tema de siempre es un poco el caos. El caos como estructura. Porque yo me decía, ¿de qué orden me hablan cuando en torno mío yo no lo veo que existe? A mí me interesa la obra como una relación con mi contexto. Bueno, realmente el caos es la clave en la obra de Yuyo Noé. Y bueno, le quiero agradecer enormemente a Ragged este espacio para poder difundir el arte argentino y esperemos vernos el año que viene. Muy feliz año y esperemos seguir aprendiendo un poco de arte argentino y arte internacional. Muchas gracias.